Vamos a dejar que Dios nos hable en esta noche, que primeramente sea Él hablando, por sobre todo, y que no vayamos a terminar este culto en línea tal y como empezamos, sino que podamos recibir una palabra diferente de Dios en este momento. Oramos. Señor Jesús, Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor y misericordia, Padre, que nos ha alcanzado, Señor, y que aún tenemos libertad, Padre, de proclamar de tu nombre y de alabarte y de exaltarte, Señor, oh Dios. En esta noche, Padre, queremos dedicarte todo lo que hacemos, oh Dios. Y específicamente, Padre, cada una de las palabras que vaya a salir de mi boca, Padre, que vengan de ti, Señor. Padre, en este momento me entrego a ti para que tú puedas, oh Dios, hablar. Haz, Padre, oh Dios, tu voluntad en esta noche, Padre. Háblanos, oh Dios. En tu nombre, Padre, hemos orado. Amén y amén. Muchas veces, yo sé que pasa en todo este tiempo que hemos estado en confinamiento, nos dedicamos a otras cosas que son muy importantes, estudios, otros que trabajan desde el hogar, pero somos muy pocos los que le dedicamos, incluso son muy pocos los que dedican el tiempo para leer la palabra de Dios. Entonces le invito para que lo pueda hacer en este momento. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos 12. Puede buscarlo ahí, su casa. Vamos a leer palabra de Dios en Hebreos. Y en esta noche, hermanos, yo quiero, Dios puso en mi corazón el día de ayer que yo estaba viendo un video y estaba pensando en qué podía predicar el día de hoy. Y me interesó bastante lo que vi el día de ayer y se va a relacionar con lo que vamos a leer en Hebreos capítulo 12. Busque, hermanos, capítulo 12 de Hebreos, vamos a leer el versículo 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2, leemos la palabra en su nombre y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. En esta preciosa noche, hermanos, yo quiero hablarles acerca le he decidido poner como título a esta corta reflexión: perder para ganar. Y quiero, hermanos, que podamos analizar este versículo, el versículo 1, cuando dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Toda la vida aprendemos, se nos enseña en estudios bíblicos, en las predicaciones, en los discipulados, se nos enseña que tenemos que ser libres del pecado y que muchas veces se convierte en una lucha diaria, combatir en contra del pecado. Y así lo dice esta parte de Hebreos. Pero, ¿qué pasa con el peso? Dice: despojémonos de todo peso y del pecado. Significa que aquí separa lo que es el pecado con lo que es el peso, con lo que es una carga. El pecado, usted, hermano, conoce muy bien que el pecado es algo que no nos deja avanzar, que el pecado es algo que nos estanca, algo que no nos permite llegar hacia donde tenemos que llegar, hacia donde es el motivo por el cual estamos reunidos en este momento, ¿verdad? Que es alcanzar la gloria con Dios. Todo el pecado nos retrasa, incluso nos afecta personalmente, sea cual sea el pecado, nos afecta en nuestras relaciones y nos atrasa. Es una carga el pecado, claro que sí, pero usted, hermano, sabe muy bien que para nosotros poder vencer el pecado solos no vamos a poder hacerlo, y necesitamos a Jesús en nuestra vida. Pero ahora yo quiero también hablar del peso, que el peso, hermano, no necesariamente tiene que ser un pecado. Y es por eso que he decidido llamarle a esta corta reflexión: perder para ganar. Porque a veces pensamos que estamos libres de pecado, no tenemos ningún pecado oculto, no tenemos nada que vaya en contra de los principios del Señor, pero sí tenemos cargas, pero sí tenemos pesos. Y usted, hermano, puede dar testimonio, yo puedo dar testimonio, creo que todos de los que hemos sido lavados con la sangre de Jesús
podemos dar testimonio que la carga del pecado es bastante difícil, que es una bolsa que tenemos que llevar todos los días, que nos impide, pero aparte del pecado a veces solemos llevar otras cargas, solemos llevar otros pesos. Y estas cargas, estos pesos, hermanos, como les mencioné hace unos momentos, no necesariamente es pecado, puede ser una carga emocional. Y aquí, hermano, le vuelvo a recalcar que son cosas diferentes, la carga del pecado y el peso que tenemos muchas veces en nuestra vida. La carga emocional que a veces tenemos de encima, a veces es parte de, por ejemplo, cuando tenemos deuda con algo. Quizás puedan poner de ejemplo cuando se tiene una deuda con el banco. Cuando tenemos una deuda con el banco es un peso que está ahí todos los días, que si es algo bastante, que afecta bastante lo que es su finanzas, pues no lo deja descansar, no lo deja dormir bien, no lo deja comer bien, porque todo el tiempo está pensando en que debe algo. Entonces eso es una carga, se convierte en una carga. O como pensar que al final del día o al final de la semana, por ejemplo, tengo un examen y toda la semana paso con eso en mis espaldas, tengo un examen y nos sentimos cargados, nos sentimos con un peso, que no necesariamente es pecado. Y ahora quiero que vayamos a Marcos, vamos a leer algo acerca de Bartimeo, una historia que quizás muchos de nosotros ya hemos escuchado. En Marcos 10, versículo 46. Marcos 10, versículo 46. Vamos a leer del 46 al 50. Marcos 10, 46 al 50. La palabra de Dios dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esta parte de la Biblia hay varias cosas que podemos hablar, pero quiero que nos podamos centrar en el versículo 50, que dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Yo quiero tomar esto solo como un ejemplo de que en ese momento Bartimeo, cuando se dio cuenta que Jesús estaba por ahí, empezó a clamar a voces, ¿verdad? Y la gente que estaba alrededor escuchaba cómo él hacía demasiado ruido, hasta que los discípulos, la gente que estaba cerca de Jesús, logró escucharlo. Pero en el versículo 50 que dice: entonces él, arrojando su capa, es decir, en este caso quiero que lo apliquemos de esta forma, en ese momento se quitó esa carga que tenía en ese momento para poder llegar a Jesús, que le estorbaba. Y entonces él supo que tenía que quitarse esa carga para poder llegar a Jesús. Amén. Es algo bastante sencillo, pero Bartimeo lo hizo de esa manera. Y, por ejemplo, cuando un corredor va a una carrera, valga la redundancia, no va a correr con un sombrero, no va a correr con un saco o con botas, porque es algo muy pesado. Tiene que estar sin nada de eso para él poder llegar a su meta. Necesita estar libre de toda carga. No significa que él no se haya entrenado bien. Por ejemplo, si un corredor va a hacer una competición con botas, si al final él pierde, no puede ser quizás porque él no entrenó bien, o porque no se preparó bien, porque no comió bien, sino porque tenía una carga y entonces al final por eso no pudo llegar. Por eso a veces la forma en como los corredores y en general los deportistas se visten, lo que ellos usan es para quitarse peso y para poder tener más agilidad en ciertos deportes. Entonces un corredor no va a correr, valga la redundancia, con algo pesado. Y a veces nosotros estamos envueltos en eso. Estamos corriendo esta carrera, ¿verdad? Pero tenemos una carga que nos cuesta soltar. No necesariamente tiene que ser pecado, como le dije. Claro, quizás en algún caso puede ser que sí, nuestra carga sea la del pecado, pero hay otras cargas que no necesariamente son pecado. Y a veces cargamos con cosas del pasado,
que no necesariamente, como repito nuevamente, no necesariamente son pecados, pero que no nos dejan avanzar. Amén. Y es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que aprender a dejar ciertas cosas. Muchos de nosotros tenemos miedo a dejar cosas porque pensamos que nos vamos a quedar sin nada. El hecho de aprender a dejar cosas es para poder tomar otras cosas nuevas. Y eso, hermano, es bastante difícil. Hay muchas cosas que requieren de mucho valor. Requieren de mucho valor cortar relaciones que que se convierten en una carga para nosotros, cortar amistades que se convierten en una carga para nosotros. Decir la verdad a veces es muy difícil y eso es de mucho valor. Y es muy necesario, hermanos. Por ejemplo, y no sé si es el caso de alguno de los que está viendo en un grupo de amigos, incluso dentro de la familia, es necesario que nosotros que conocemos de la palabra del Señor, nos detengamos un momento y digamos, ¿estamos realmente todos caminando en la misma dirección? Con mi grupo de amigos, con mi grupo de compañeros, como sea el ámbito, el área en donde estés con un grupo, hay que detenerse por un momento y pensar si realmente vamos en la misma dirección. Porque nosotros somos muy diferentes. Todos somos muy diferentes. Nos parecemos en varias cosas, pero cada uno tiene incluso un ADN diferente. Y somos, como iglesia, muchas veces la palabra unidad se dice bastante, se repite mucho y tenemos que ser unidos, tenemos que ser un solo cuerpo. Y claro que hay que ser unidos, tener ser un mismo cuerpo, porque la palabra de Dios nos dice así, pero unidad no significa lo mismo que uniformidad. No somos tal cual exactamente lo mismo, somos diferentes. Tenemos que estar unidos, claro, pero cada uno de nosotros somos diferentes. Y entonces en ese momento tenemos que darnos cuenta que las personas que están caminando a la par de nosotros pueden ser iguales a nosotros, podemos estar unidos. Podemos ser iguales, pero tenemos que saber si nuestro objetivo es el mismo. Porque podemos ser iguales, yo con mis compañeros de universidad podemos ser iguales, todos tenemos un mismo nivel, todos tenemos la misma capacidad y todo, pero todos tenemos diferentes objetivos. No todos quieren aplicar a algo de turismo, por ejemplo, de mi carrera, que se puede, idiomas puede trabajar en muchas cosas. Casi todos mis compañeros tienen objetivos diferentes, pero claro, la unidad es otra cosa aparte, como les explicaba. Pero el hecho de que seamos iguales, que estemos en el mismo camino ahorita, no significa que vamos a llegar al mismo lugar. Entonces, es importante revalorar eso, y eso a veces se convierte en una carga para nosotros. El video que vi, que les comenté al principio, o los que no estaban, yo me estoy basando en un video que vi ayer, y esta persona hablaba de que es prácticamente una persona exitosa, y decía, si yo, ahora que logré el éxito, que logré cumplir mis objetivos y estoy en la cima, parafraseando, de la nada, dice él que le salieron un montón de managers y representantes diciéndole, yo siempre creí en ti, yo siempre creí que tú lo ibas a hacer y así. Y a veces eso también se convierte en otra carga porque pensamos que es una deuda que tengo. Un ejemplo puede ser, para aclararlo mejor, es cuando un entrenador de fútbol ve una promesa, ¿verdad? Que lo ve jugando en las calles o lo ve jugando en ligas inferiores y lo ve y bueno, en fin, él le dio la oportunidad de poder llegar a más arriba y así poco a poco, ¿verdad? Claro, el entrenador hizo todo lo posible en ese momento, esa persona hizo todo lo momento para que ese jugador, cuando empezaba a jugar, pudiera crecer, pero luego más allá ya depende de él, ya depende del jugador demostrar que él merece estar en ligas mayores, que merece estar jugando más arriba. Pero no significa que todo el tiempo que el entrenador le va a decir, vos estás ahí por mí, porque claro, fue parte importante del proceso, pero más allá de eso no fue por la persona. Y esto lo podemos aplicar aquí. Por ejemplo, yo puedo decir,
que cuando yo empecé en el área musical, que es, la música es prácticamente lo que me rodea. Si yo algún día me quedo sin nada, lo que me va a quedar, aparte de Dios, es la música. Y cuando empecé a los 9 años, que mi mamá fue la que me inculcó a empezar con la música, ¿verdad? Y voy a estar eternamente agradecido con ella por eso. En el camino hubo muchísima gente, hay muchísima gente que me ayudó a crecer y que todavía me está ayudando a crecer. Y es importante cómo Dios usa a la gente. Dios usó a mucha gente para que yo pudiera estar aquí. Incluso dentro de los caminos del Señor, Dios usó a gente, porque como en la juventud, que yo sea hijo de pastor no significa que obligatoriamente tengo que creer en Dios, es una decisión personal. Y dentro de eso mucha gente trabajó, pero a lo que quiero llegar es que Dios usó a todas esas personas, pero no fue precisamente por ellos, sino por el amor de Dios. Amén. Una puerta se abrió cuando Dios usó a esas personas y ellos me vieron. Pero si yo logré mantenerme ahí, fue por la misericordia de Dios. Amén. Y entonces, yo estoy eternamente agradecido, por ejemplo, con mi mamá, y no quiero decir un nombre, ¿verdad? Solo mi mamá, pero yo puedo estar claramente con mi papá, obviamente agradecido por todo esto que yo he aprendido, pero, y yo puedo estar muy agradecido y todo, pero no significa que yo voy a tener una deuda eterna con ellos. No se tiene que convertir en una carga, porque quizás mucha gente, a lo que quiero llegar es que mucha gente le puede decir a usted, no, yo lo vi cuando usted no tenía trabajo, y ahora que usted tiene un buen trabajo, a veces quieren abusar de usted, quieren aprovecharse de usted, y así, hermano. Y yo espero que lo que Dios quiera decir en esta noche, a la gente que se lo quiera decir, Dios pueda estar hablando. Y es como, por ejemplo, con un banco, como les expliqué hace un momento. Si yo tengo una deuda, digamos que terminamos de pagar una deuda, no significa que le voy a seguir pagando al banco porque me cayó bien el banco, o porque no, fueron los que me hipotecaron la casa toda la vida, les voy a seguir mandando dinero. No, nadie le sigue mandando dinero al banco una vez ya terminó el pago, la hipoteca de algo. No, la deuda se terminó. Hay una deuda que sí nunca vamos a poder soldar, que es la del amor. Y es algo, por ejemplo, con el Señor. La deuda que tenemos con Él, que es algo que se habla de amor, es una deuda eterna, porque es un verdadero amor. Y toda la vida vamos a estar agradecidos con Él por lo que Él hizo por nosotros. Pero muchas veces, hermanos, ese tipo de deudas son cargas para nosotros. Estar cargando muchas cosas del pasado. Hay mucha gente que, hermanos, lo van a criticar y lo van a juzgar. Claro, eso pasa toda la vida. Si no lo critican y si no lo juzgan, no me acuerdo en qué parte de la Biblia había algo así por el estilo, que decía que si hablan bien, parafraseando, que si hablan bien de ustedes, se están pareciendo a sus padres, cuando el pueblo de Israel, los ancianos, ¿verdad? Todos ellos cuando graban imágenes. Pero vamos, eso lo podemos mencionar en otro momento. Y hermanos, todo este tipo de cosas se convierten en cargas para nosotros. Cargar con cosas del pasado y con este tipo de gente, hermanos, que lo juzga y que cuando lo mira lo dice, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba soltero, o yo me acuerdo cuando estabas metido en esto, cuando estabas metido en las drogas y todo. Hay gente que nos hace recordar etapas de nuestro pasado, etapas en las que ya no estamos, etapas que ya superamos, que en el nombre de Jesús fuimos libres y todo por el estilo. Pero esta gente, muchas veces hay gente así que viene y le recuerda dónde estábamos, nos recuerda dónde estábamos. Y es bueno a veces saberlo para agradecer a Dios lo bueno que es, pero también se convierte en otra carga. Por ejemplo, tener amigos que te recuerdan en los malos pasos que andabas y tener un tipo de deuda con ellos por amistad, esas no son relaciones sanas. Y yo podría mencionar quizás muchos tipos de ejemplos, pero ya para ir terminando, hermanos, recordarle que la carga del pecado es una, y que cuesta mucho y que solos
no vamos a poder seguir adelante si no tenemos a Jesús, pero hay otras cargas que también tenemos que liberarnos para poder llegar hacia la meta. Que si queremos llegar hacia la meta para estar con el Señor Jesús, tenemos que liberarnos de todas esas cosas. Mirar bien si las personas que me rodean se están convirtiendo en una carga emocional. Para mí no significa que nos vamos a deshacer de toda la gente que nos rodea, pero sí se puede decir, se puede poner un stop. Por ejemplo, cuando usted va a un restaurante y de esos tipos de restaurantes en donde le están poniendo queso a la pizza, por ejemplo, le están poniendo queso y le dice, avíseme hasta cuándo, le va a decir el que le está sirviendo la pizza, y si usted no le dice, pues ahí va a ser un montón de queso. Pues usted puede decirle, ya estuvo. Y así, hermanos, también con ese tipo de cargas y ese tipo de relaciones usted puede poner un stop. Porque son cargas que no nos dejan caminar bien, que no nos dejan dormir bien, y que es necesario, hermanos. Porque no es sano estar con la carga del pecado y tampoco es sano estar con la carga emocional. Y esto, hermano, es lo que Dios había puesto en mi corazón, y se oía, creo que se oía más claro cuando lo estaba ensayando, practicando, pero yo creo que Dios ha hablado en esta noche. Amén. Porque Dios me habló a través de esto. Y en conclusión, hermanos, sepamos cuándo algo significa, cuándo algo es verdadero amor y cuándo algo es una carga emocional. Y saber que podemos parar las cosas, podemos ponerle un paro a esas cargas. Y por sobre todo, claro, esto no lo vamos a poder hacer solos. Todas estas cargas, la carga del pecado que usted le entregó a Jesús y que por eso usted es salvo, también entregue esas cargas emocionales al Señor. Pero quizás la carga emocional es con su cónyuge, o su carga emocional es con su familia, con sus hijos. Son personas que usted no se puede deshacer de su vida. Y no podemos debatir cuánto usted ama a esas personas. Pero al entregarle esas cargas al Señor, el Señor puede hacer la obra. El Señor puede encargarse de eso, que no es pecado, no es pecado tener como les mencioné, una carga emocional con alguien o incluso con nosotros mismos. Pero eso nos está estorbando, hermanos. Amén. Nos estorba para seguir, para caminar y para llegar a la meta. Así que, hermanos, estemos siempre por sobre todas las cosas orando. Amén. Orando porque en este momento, hermanos, que estamos en confinamiento, nosotros quizás podemos estar tranquilos, tenemos a alguien que se llama Dios, que se llama Jesús, que está con nosotros en todo momento. Pero mucha gente que no tiene nadie, quizás usted tiene a su familia ahí para conversar. Claro, las discusiones siempre van a estar en todo el tiempo, pero muchísima gente que está sola, puede estar rodeada de muchísima gente, pero gente que está sola y que necesita de Dios. Gente que en estos momentos no necesita de una presencia física, necesita una presencia real. Y si usted, hermano, de algún momento se ha sentido solo, hermano, por mucho que esté rodeado de muchísima gente, no importa que yo esté rodeado con 50 personas, yo puedo sentirme solo. Y en este tiempo que estamos en confinamiento, hermanos, encerrados, muchísima gente va a ser atacada por cuestiones de ansiedad, también por cuestiones de depresión, que a veces son cosas que no controlamos, son cosas que ya son médicas y así. Pero por sobre todo hay que orar, hermanos. Amén. Porque todo esto que está pasando, claro que nos va a afectar, en todos los ámbitos. Lo que está pasando nos va a afectar, pero nosotros tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Tenemos un Dios que está con nosotros en todo momento, sí, y que pelea las batallas por nosotros. Gloria a Dios. Así que recuerde siempre darle todo al Señor, porque Él es el indicado y el único que nos puede ayudar a llevar nuestras cargas. Oramos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Padre, en esta noche, Señor. Gracias, Padre, oh Dios, por haber hablado, Dios, en esta noche. Queremos, Padre, entregar, Padre, todo eso, Dios, que no nos deja, Padre, caminar tranquilos, todo eso que incluso no nos deja dormir tranquilos, Padre, todas esas cargas, oh Dios, la carga del pecado, Dios, entregártela, Padre, pero también entregarte esas cargas emocionales, Señor, esas deudas que
tenemos, Padre, no necesariamente físicas, materiales, sino, Padre, cosas que nos tienen, oh Dios, cansados, Padre, que no podemos seguir, nos cansan emocionalmente, oh Dios. Queremos entregártelas en esta noche, oh Dios. Y que puedas, oh Dios, tú hacer la obra, Padre. Que puedas tú hacer la obra, oh Dios. Queremos, Padre, aprender a dejar muchas cosas en el pasado, oh Dios. Queremos, oh Dios, Padre, dejar todo eso, Padre, y dejártelo a ti, Señor. Porque tú eres, oh Dios, nuestro Padre que se preocupa por nosotros. El Padre, un verdadero Padre que se preocupa por nosotros y que haría todo, Padre, así como entregó a su Hijo para salvarnos, oh Dios. Padre, te entregamos todo en esta noche, Padre. A ti pido oración, oh Dios, por todos aquellos padres que llevan, oh Dios, estas cargas, oh Dios, y que les cuesta, oh Dios, porque se han aferrado al pasado, se han aferrado a lo que sucedió, se han aferrado a lo que ha pasado con otras personas, oh Dios, y que no necesariamente es pecado, Padre, pero no los deja tranquilos, no los deja caminar en paz, oh Dios. Danos libertad, Padre, oh Dios. Danos libertad, Señor, en tu nombre, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor y misericordia, Padre, por haber usado, Señor. Te doy las gracias, Padre, por donde estamos en este momento, Padre, hasta donde la iglesia ha llegado, Señor. Tú usaste muchísima gente, Padre, para que la iglesia pudiera estar como está, para que los miembros que están en la iglesia estén. Tú usaste muchos recursos y muchas personas, Padre. Pero al final, oh Dios, fuiste tú y tu gran amor y tu gran misericordia que lo permitió, oh Dios. Y por eso estaremos eternamente agradecidos contigo, Padre. Te damos la gloria, oh Dios, y la honra en esta noche, Padre. Bendice esta noche, Señor. Bendice, Padre, los cultos de esta semana, Padre. Bendice, Padre, cada hogar, oh Dios, en esta noche, Padre, que está representado en esta videollamada, oh Dios. Te damos la gloria a ti, Señor. Te damos gracias, Padre. En tu nombre hemos orado. Amén y amén.